En esta presentación vamos a hablar acerca de dos bacterias, la Clostridium perfringens y la Clostridium botulinum. Los integrantes somos Víctor Morales, Kevin Cortés y mi persona Lilian Banchón. Les voy a hablar sobre las características morfológicas. Del lado izquierdo tenemos el Clostridium perfringens, que en la tinción de grano aparece como un bacilo gram positivo grande, relativamente corto y grueso. Generalmente no se observan esporas y cuando se ven son redondas y subterminales. Es uno de los anaeróbicos más fáciles de recuperar en el cultivo. Por otra parte, del lado derecho tenemos el Clostridium botulinum, que es un bacilo gram positivo, esporulado y anaeróbico. Generalmente es recto o ligeramente curviado. Las esporas son ovales, subterminales y destienden el soma bacteriano. Es móvil por medio de flagelos perítricos. Factores de virulencia de Clostridium perfringens. Posee una amplia gama de factores de virulencia, entre los cuales están 12 toxinas, una esterotoxina, una hemolicina y una neuraminidasa que confiere la patogenicidad. También cuando las bacterias son expuestas a condiciones adversas pueden formar esporas que persisten en el suelo, agua, sedimentos de áreas sujetas a contaminaciones fecales, ya sea de origen animal o humano. También el aumento de permeabilidad capilar y destrucción de los vasos sanguíneos y la acción sobre el epitelio intestinal. Factores de virulencia del Clostridium botulinum. Tenemos que la neurotoxina botulínica interfiere la sinapsis en el sistema nervioso autónomo, inhibiendo la liberación presináptica de la acetilcolina. También la toxina botulínica es una proteína relativamente termohábil, que está compuesta por una cadena pesada y una ligera, unidas por un puente disulfuro, donde la cadena ligera se asocia con un átomo de zinc. Tenemos los factores que afectan el crecimiento, que es la actividad de agua, la acidez y pH, potencial de oxidorreducción, la composición química, también como la presencia de sustancias antimicrobianas naturales y la microbiota competitiva. Estas bacterias se detectan en una gran cantidad de alimentos crudos, como por ejemplo las carnes crudas, los pescados crudos, las sopas y los vegetales crudos, que se pueden encontrar incluso en las sopas o que se los comen, como por ejemplo las zanahorias, que se las comen crudas, y así otros vegetales. En la otra bacteria, que es el botulinum, que es de la misma especie, están los quesos, las carnes crudas, las conservas de pescado, las conservas caseras, como pueden ver en esta imagen que estoy señalando, ya. Y los alimentos de mayor riesgo, que es por sus esporas, son los platos preparados que son ricos en proteínas, como es, por ejemplo, las carnes y aves rellenas, las salsas preparadas en grandes cantidades, y en menor medida son los productos lácteos, las frutas y vegetales crudos, o los zumos también. Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a ver la vía de transmisión. Bueno, la vía de transmisión de estas bacterias es a través de las personas, como por el consumo de alimentos, perdón, eso es a las personas a través del consumo de alimentos, que es contaminados por la falta de higiene e inadecuada manipulación en cualquier etapa de una cadena alimentaria. Los manipuladores de alimentos pueden ser portadores de Clostridium, de tal forma que estos, al manipular los alimentos, sin tener en cuenta buenas prácticas de higiene, lo que hace es contaminar los alimentos. Ahora, algo muy importante también es el agua de riego y el lavado, ya que esta puede estar contaminada de esa bacteria y esto se puede transmitir a alimentos como frutas y verduras al momento de que se las lava. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas que las personas tienen al momento de que la bacteria ya entra al organismo son dolor abdominal, debilidad muscular, dificultad de enfocar la visión, las lesiones neurológicas, y eso se debe a los tipos de toxinas. Por ejemplo, la botulinum tiene 7 tipos de antígenos. Tiene el A, el B, el C, el E, el F, el G. Y en sí, las cepas que se producen, la A, B, E y F, esos antígenos son los que se producen el botulismo en los humanos. Y en cambio el CD causan patologías en animales como pájaros, mamíferos. Es importante decir que hay 4 tipos de botulismo. Hay el clásico, las heridas, infantil. Por ejemplo, en el clásico se da por la inducción de alimentos 2 a 36 horas después de ser ingerido. Las heridas se producen por el crecimiento de la bacteria y bueno, el infantil en sí es una bacteria que coloniza el aparato gastrointestinal del niño. En cambio, en las profinges hay 5 tipos de toxinas, como tenemos la A, B, C, D, E. Y la toxina, la cepa que produce
La toxina A es la que causa la mayoría de enfermedades que están relacionadas en el hombre. En Costa Rica, en la zona del este del país, entre el año de 1998 y 2000, se mostró una incidencia en diarreas de un 9.5%, pero después del año 2000 al 2001, los casos empezaron a disminuir. En el 2002 se dio un brote en una penitenciaría de Costa Rica y 103 reclusos presentaron diarrea. Una parte presentó náuseas, otros vómitos, dolor de cabeza y hasta dolor abdominal. Después de indagar las causas por medio del Ministerio de Salud Pública, hallaron que la intoxicación estaba relacionada con una de las comidas de los reclusos, en el cual se sirvió pollo a la salsa, y este tenía una carga microbiana de 10 a la 4 unidades formadoras de colonia por cada gramo de pollo. En el caso de Clostridium botulinum, tenemos un brote con 3 casos en julio de 2014 en Castellón, España. En esta provincia no se había detectado, al menos en los últimos 30 años, ningún caso de botulismo alimentario. En julio, 3 pacientes de una misma familia llegaron a un hospital grave con vómitos y dolor abdominal, un cuadro síncope. Los 3 eran rumanos recién llegados a esta zona. 2 hombres, uno de 59 años y otro de 54, y una mujer de 34 años, los cuales eran personas de escasos recursos. Estas personas habían preparado un guiso de carne con ciertos vegetales y un sartén de paella que habían encontrado en un basurero. El Centro Alimentario General, después de acudir a su domicilio y encontrar aún restos de alimentos, realizaron un estudio dando positiva para la toxina botulínica. Estos pacientes fueron tratados con la antitoxina botulínica y pudieron salir del hospital al tercer día. Para prevenir y controlar, debemos tener en cuenta lo siguiente. La mayoría de las infecciones se suelen dar por un enfriamiento lento o se almacenan los alimentos entre 10 y 60 grados para Clostridium perfringens. Lo recomendable es, si el alimento no se lo va a consumir de inmediato, debemos enfriarlo lo suficientemente rápido. Los alimentos deben ser cocinados entre 63 y 74 grados centígrados y deben ser servidos a una temperatura mayor a los 60 grados. Los alimentos que requieran ser recalentados deberán hacerlos a temperaturas mayores a los 74 grados centígrados y deben ser consumidos inmediatamente. Si es posible, meter a enfriar la comida caliente directamente al refrigerador, siempre y cuando el refrigerador tenga la capacidad de enfriamiento adecuado. Cocinar a temperaturas mayores a 120 grados los alimentos para Clostridium botulinum, ya que es más resistente. También es recomendable seguir las buenas prácticas de higiene, manipulación, preparación de los alimentos, como son usar materias primas seguras, mantener los alimentos a temperaturas seguras, o sea, inferiores a 5 grados, mantener limpios los utensilios, separar los alimentos crudos de los cocinados y cocinar los alimentos a temperaturas mayores a los 65 grados. En los últimos avances investigativos de Clostridium perfringens, se ha encontrado que, durante las últimas investigaciones sobre bacteremia, Clostridium perfringens subió de un 4 a un 12% entre los microorganismos que causan esta enfermedad, y que según estudios de un hospital universitario de Madrid, afecta más a pacientes de avanzada edad, llegando a ser de riesgo mortal para ellos. También, los últimos estudios muestran que este género es capaz de producir un nuevo tipo de toxina, conocida como NEXB, pero, por lo general, afecta más a aves causándoles graves enteritis crónica. Además, es capaz de generar infecciones postquirúrgicas como peritonitis secundaria. Para los avances de Clostridium botulinum, tenemos que se ha desarrollado algunas aplicaciones terapéuticas de la toxina botulínica. Ya que esta permite producir parálisis facial, los investigadores aprovechan esto para evitar la contracción de los músculos debajo de la piel. De esta manera, se logra prevenir las arrugas. También sirve para tratar dolores de cabeza y espasmos de los párpados. Y además, ha proporcionado desarrollo de la medicina cosmética, como por ejemplo el Botox.